Seguimos acá en Marca de Radio, como les dijimos, Eduardo Aliberti está en sus famosas y merecidas vacaciones y por supuesto que estamos todos pendientes de lo que está pasando en Brasil y esta semana estuvo muy marcada por la asunción de Jair Bolsonaro el 1 de enero. Algo inusual, ¿verdad? Es poco común, salvo en Brasil, que se asuma la presidencia el 1 de enero. En muchos países están de fiesta, yo diría que en casi todos. Sin embargo, la importancia de la asunción de un presidente o presidenta en Brasil lleva a que por lo general haya buenas representaciones. Y fue interesante ver la asunción en vivo y en directo de Bolsonaro para ver desfilar a las personas o los personajes o los representantes de diferentes países que estuvieron allí presentes, porque lo fueron dando por orden de importancia. Primero los presidentes, después los primeros ministros, después los cancilleres y después embajadores, que suele suceder cuando nos llega una persona de alta jerarquía. El embajador o la embajadora en el país es quien presenta como sus cartas credenciales, saluda a la persona que asume la presidencia. Y hubo dos figuras que llamaron mucho la atención, que yo diría que descollaron en la asunción de Bolsonaro. Por un lado, Benjamín Netanyahu, o Binyamin, como se dice en hebreo, el primer ministro de Israel, que estuvo desde el jueves allí. Había dudas si iba a viajar, porque Israel está en una crisis importante, crisis política importante. Se adelantaron las elecciones. De todas maneras, yo relativizaría un poco esto de la crisis, porque Netanyahu sigue siendo el más firme candidato a ser reelecto en las próximas elecciones. Les recuerdo que es un sistema parlamentario en el israelí, por lo tanto, no es que se convocan elecciones presidenciales, sino que se disuelve el gabinete, el parlamento, y hay elecciones parlamentarias y de ahí surge el primer ministro. Pero para el Estado de Israel, la asunción de Bolsonaro es fundamental. Bolsonaro ya dijo que iba a trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, exactamente siguiendo la línea del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Afirmó muchísimas veces su admiración por el Estado de Israel y para Israel, que es un Estado que no digo que está aislado, porque tiene el apoyo de la primera potencia mundial y de muchos países europeos, pero tiene problemas en el escenario internacional, tiene problemas en Naciones Unidas, en la UNESCO, con varios organismos internacionales, porque hay muchas resoluciones que van en contra, en particular y en especial porque Israel hace más de 50 años ocupa territorios que según Naciones Unidas tiene que retirarse. Entonces, tener a un país gigantesco como Brasil como aliado estratégico, de hecho, Netanyahu y Bolsonaro estuvieron en un templo y ahí habló Netanyahu a los fieles, a la gente que estaba en el templo, y dijo, hay un pacto de hermanos con Bolsonaro. Bueno, sí, complicadísimo. No estuvo Macri, porque vos hablabas de las presencias, entre las ausencias notables, una fue precisamente la de Mauricio Macri. Efectivamente. Estaba de vacaciones, sigue de vacaciones. Sí, a ver, yo creo que no hubo un real. comunicado formal de por qué no viajaba, decían que estaba de vacaciones. Si lo hubo, yo no lo vi, un comunicado formal, por tanto uno tiene que interpretar. Pero vos fíjate que vino Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, desde tan lejos. Hungría no tiene un vínculo tan estrecho con Brasil, ni hay una colonia de gente que vino de Hungría muy importante como sí de Japón. Se come mucho sushi en algunas ciudades de Brasil, justamente porque hay una colonia japonesa tan importante. No la hay de Hungría. Entonces uno se pregunta, ¿por qué de un pequeño estado como de Israel y de un país europeo que no tiene tanto vínculo con Hungría llega a Brasil por una afinidad ideológica? Acá se juntan las extremas derechas. Acá hay un nuevo bloque que se está armando, que tiene a Steve Bannon, el ex asesor de Donald Trump, como figura central detrás de un armado de extrema derecha en Europa y en América Latina, al que se puede sumar justamente Netanyahu por un lado, Orbán por el otro. No, te quería en realidad pedirte que expliques, más allá del alineamiento ideológico y económico, el militar. Hay ahí un foco entre Estados Unidos... Con Israel principalmente, no con Hungría, porque Hungría no es un productor de armamento. Israel sí, de alta tecnología militar. Israel tiene una vasta experiencia de ayuda a diversos países, especialmente dictaduras en la década del 70, con tecnología militar. Hay mucho escrito al respecto, Uno puede ir a la vieja revista Nueva Presencia de Hermann Schiller, recuerdo unos artículos de Ignacio Clich, estoy hablando hace casi 40 años, un poco 30, 35 años,
manifestando o explicando claramente cómo Israel ayudó con tecnología a las dictaduras para perseguir gente. Recordemos que durante la dictadura militar en la Argentina, el ex primer ministro Yitzhak Rabin estuvo acá, no era primer ministro, pero tenían una buena vinculación política con la dictadura y la venta de armas. Así que el tema del armamento es importante. No es el único país que recibe armamento de Israel, pero se junta lo político y lo militar con un país que tiene una vasta experiencia. Yo quería preguntarte respecto de esto de la alianza con Israel, si eso no perjudica a Brasil en sus relaciones comerciales con otros países. Con el mundo árabe, en principio sí, porque no tanto el vínculo comercial, sí el hecho, lo que más le molesta a los países árabes y a los países de mayoría musulmana es el hecho de que quiere trasladar la capital de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, porque implica que Israel domina la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, que según Naciones Unidas tiene que abandonar, y donde están los lugares sagrados del Islam. Israel hoy ocupa de manera ilegal, les recuerdo, según Naciones Unidas, no es mi estimación personal, según Naciones Unidas, Israel ocupa de manera ilegal la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, donde están los lugares sagrados del Islam. Y eso es lo que irrita tanto a los países árabes. No tanto el vínculo económico o el vínculo político, o que vendan armas, o que haya vuelos directos con la aerolínea israelí desde Brasil a Israel. No eso, lo que irrita es el tema Jerusalén. Por eso es tan simbólico el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, y por eso gobiernos anteriores de Estados Unidos no lo hicieron. Aunque muchas veces dijeron que lo iban a hacer, no lo hicieron porque sabía que complicaba el vínculo con el mundo árabe. Pero hay otra información que trascendió ayer y que la verdad llama mucho la atención por lo preocupante, que son las declaraciones de Bolsonaro en relación a su intención de eliminar la justicia del trabajo, todo el fuero vinculado a la justicia del trabajo. Él dijo que es una rama de la justicia absolutamente politizada y que hay excesos de derechos para los trabajadores. Exactamente, él tiene una visión neoliberal extrema, lo manifestó también su ministro de Economía, Pablo Guedes, combinado con la persecución política. El exceso de ideología es uno de los temas clave. Después tengo entendido que vamos a hablar también con alguien que nos explique bien qué quiso decir Bolsonaro cuando habló de combatir la ideología de género, pero está claro que comienza una era de persecución política. Claro. A ver, la revista Bella, que combatió ferozmente a Lula, combatió ferozmente a Dilma Rousseff, escribió, publicó que comenzó la Casa de Brujas. Para que te lo diga la revista Bella que comenzó la Casa de Brujas. A ver, para ubicarnos en la Argentina, hago una comparación, tómelo con pinza, ¿no? Pero imagínense al Diario de la Nación planteando que Macri comenzó una casa de brujas de kirchneristas, algo así, o sea, es increíble pensar en eso. Lo que no es novedoso es que los medios de comunicación que apoyan a los gobiernos de derecha y neoliberales se avivan después de que avanzan con algunas cuestiones que sobre las cuales todo el mundo avisó y se habían enterado, menos ellos, ¿no? Cuando le empiezan a tocar los negocios... Claro, porque pueden venir por ellos. Exactamente, porque le tocan los negocios, exactamente. Pensando y retomando el tema de la relación de Argentina con Brasil, también se me hace que va a entrar en juego, por lo menos es lo que se dice por ahí, en la campaña, en lo que viene este año de 2019 en campaña, y Cambiemos quiere, y el macrismo en particular, un sector fundamentalmente que no es o no exige tantas políticas de derecha, diferenciarse de Bolsonaro, porque están evaluando que el argentino medio y los sectores medios no concuerdan con muchas de las políticas que Bolsonaro está planteando, y eso lo tienen en su electorado. Entonces, por eso no haya viajado. La cuestión de género, la cuestión de los derechos laborales, ellos van a ir por eso este año tratando de hacer una reforma, pero nunca se animarían a cortar de lleno. Un sector del macrismo estuvo a favor de la legalización del aborto, hizo campaña a favor de la legalización del aborto. No son lo mismo. Acá dijimos que es una nueva derecha sin vergüenza. Acá ninguna ministra diría los niños de azul, las niñas de rosa. No, dicen cosas peores. Bueno, no importa, pero todos estamos tenemos hablando... que llevar armas. Pero es en otro ámbito. Es en otro ámbito.
Sí, son creo ámbitos que en el ámbito de la diferenciados. seguridad me Son parece ámbitos que ahí diferenciados. hasta podrían coincidir, pero también sería hay mucho para cortar y sería discutido. Son en el ámbitos país. diferentes. Lo que yo digo es que en el marco de las elecciones que se avecinan este año, el macrismo va a tratar de diferenciarse del bolsonarismo. Vos fíjate, David, lo que vos decís, que muchos colegas nuestros que apoyan al macrismo, que son muy antikirchneristas, que estuvieron en contra de Lula en Brasil, en contra de lo que llaman el populismo en Brasil, son críticos de Bolsonaro, en sintonía con lo que vos estás diciendo, y lo han manifestado abiertamente. No les gusta Bolsonaro, más allá de que puedan sentir una afinidad con lo económico. A ver, el gobernador de Río de Janeiro, Witzel, dijo que hay que construir cárceles lejos de la civilización y dijo precisamos nuestro Guantánamo. Esto es algo que ni siquiera la derecha argentina creo que piensa, y mucho menos atreverse a decirlo. Aunque el jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, dijo que hay que despetizar al Brasil. Ahí está la casa de brujas. Despetizar al Brasil. Pero además lo dijo textual, hay que retirar de la administración todos los que tienen una marca ideológica clara. Vamos a despetizar Brasil. Después aclararon, no es una casa bruja. Bueno, gracias. Hacemos una casa de brujas, pero no lo llamamos casa de brujas. Hay algunos que tratan de disfrazarlo de alguna manera para defenderlo. Claramente comienza una era de persecución política. Pero lo dijo Bolsonaro durante su campaña electoral. No nos asombremos. Está tratando de llevar adelante lo que prometió durante la campaña electoral. Bolsonaro cumple. Yo iba a hacer un comentario de política internacional porque ayer, a eso iba más allá del mate, ayer hubo una reunión importante de lo que se llama el Grupo de Lima, formado por varios países, donde están Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, un eje de países que construyó algo en una cumbre en Lima que tiene una cierta formalidad e informalidad. ¿Por qué digo esto? Porque desde el punto de vista legal no implica nada. La OEA sí, la UNASUR, Mercosur, Naciones Unidas, la CELAC, son organismos regionales que tienen peso y que vinculan a los países que participan. Después hay muchos grupos que se forman, grupos de países que deciden actuar por un tema en particular. El Grupo de Lima se formó para tratar de aislar al gobierno de Venezuela y contribuir a su caída, contribuir a un cambio de régimen a favor de la oposición en Venezuela, que ahora, dicho sea de paso, está eligiendo sus nuevos representantes a la jefatura de la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional que está absolutamente marginalizada en Venezuela y que convive, de alguna manera para decirlo, con el poder de la Asamblea Constituyente, con las elecciones que se realizaron el año pasado, donde Nicolás Maduro fue reelecto. El Grupo de Lima ayer decidió desconocer las elecciones, otra vez, del año pasado, y desconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro, que comienza el 10 de enero. Por lo tanto, van a desconocer al gobierno legal y legítimo de Venezuela. Pero ayer pasó algo muy importante. México, que era parte del Grupo de Lima, no se sumó. López Obrador. Cambio de gobierno en México. Estuvo allí el subsecretario de América Latina y el Caribe de México, que se llama Maximiliano Reyes. Le hicimos una entrevista en Nodal, la pueden ver si entran en nodal.m, ven una entrevista que circuló incluso en medios mexicanos, porque apenas terminó la cumbre de Lima, ya tenemos la entrevista con Maximiliano Reyes, donde él dice claramente, primero, que México no va a romper relaciones con Venezuela y va a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, un Maduro que también estuvo en la asunción de López Obrador. Pero ¿qué puede implicar en lo concreto ese desconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro? Sobre todo porque, como vos bien acabas de decir, es un grupo que no tiene una instancia legal, digamos, ¿no? Otra cosa sería si lo hiciera la OEA. La OEA, claro, que es otro organismo. A ver, ¿qué es lo que implica? Según el comunicado que publicaron, esto implica que pueden dejar de recibir funcionarios venezolanos, pueden ponerle todo tipo de trabas respecto de comercio, disminuir representaciones diplomáticas, quitar al embajador, o sea, bajar lo que se llama en el nivel diplomático a un nivel mucho más bajo. Vos tenés una representación con máximas autoridades, embajadores, o podés tener un tercer secretario a mando de la embajada. O sea, no tenés
ni un embajador, ni un secretario político, un agregado comercial, un agregado cultural. Por ejemplo, con la República Islámica de Irán, que la Argentina tiene una relación complicada. De la Argentina en Irán hay una persona de bajo rango, no lo digo peyorativamente, no digo de bajo rango, que no puede tomar las mismas decisiones que un embajador, y la República Islámica de Irán tiene también en la Argentina, creo que es un agregado comercial o un tercer secretario, alguien de bajo rango, que eso es lo que se llama tener relaciones diplomáticas de bajo rango, no romper relaciones. Ahí cuando vos rompes relaciones, cerrás la embajada y no hay ningún diplomático del otro país. Así que esto implica contribuir al aislamiento de Venezuela. Aislamiento regional, que sin la presencia de México, esto cambia. México es uno de los países más importantes de la región. Y además recordemos que Venezuela no está aislada en el mundo. Venezuela sigue teniendo excelentes relaciones con muchísimos países, Rusia, China, Turquía. Yo sé que muchas veces acá miramos a esos países sin concederle importancia, no como si lo único que importara fuera Estados Unidos y Europa. Pero tanto Turquía, la República Islámica de Irán, Rusia como China son jugadores de peso. Y además Venezuela preside la Organización de Países No Alineados, también hay que recordarlo.